buenas noches, bienvenidos a la Mesa Redonda. Hoy nos encontramos en el corazón del Capitolio Nacional, que es la sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y es que la próxima semana, como ustedes bien conocen, se estará desarrollando una nueva sesión ordinaria del periodo de este importante órgano legislativo. Pero si usted desea conocer sobre las principales características, los temas que se llevarán a cabo de debate, los debates que también se llevarán, digamos, en la Comisión de Asuntos Económicos, las leyes que también se llevarán, digamos, que va a refrendar este órgano legislativo, los invito a acompañarnos aquí en la Mesa Redonda. Muy buenas noches. Y como anunciábamos, la Asamblea Nacional del Poder Popular se estará desarrollando la próxima semana en nuestro país, y para dialogar sobre este tema, conocer cuáles serán estas principales temáticas que se llevarán a debate en este importante espacio, hoy nos acompaña aquí en la Mesa Redonda Homero Acosta Álvarez, quien es el secretario de la Asamblea Nacional del Poder Popular y además del Consejo de Estado. Muy buenas noches, Homero. También tengo el placer que nos acompañe aquí en este espacio de la Mesa Redonda José Luis Toledo Santander, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. Nos ha acompañado otras veces también en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Y también tengo el gusto de saludar y presentar a Félix Martínez Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Muy buenas noches. Conocidos los panelistas de esta noche, bueno, los invito a continuar con el programa. Hoy en la Mesa Redonda, ni los apagones ni las dificultades económicas empañaron el proceso de la democracia cubana en este 2024. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, asume en Artemisa la fase final de las labores de recuperación en sus infraestructuras luego del paso del huracán. Entre ciclones y contingencia energética, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se mantiene trabajando según su cronograma. Hoy en la Mesa Redonda. Y uno de los, digamos, de los ejercicios más importantes que se llevó a cabo durante este año fue el proceso de rendición de cuentas de los delegados a todos los electores. Pero para conocer un poco de resumen y lo que significó esto y cómo esto se emparenta, digamos, con el debate que se llevará a cabo en la Asamblea Nacional, vamos a ver un reportaje de la provincia de Santi Espíritus y enseguida comenzamos el programa. Los apagones ni las dificultades económicas empañaron el proceso de la democracia cubana en este 2024. En Santi Espíritus, el proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores reflejó la unidad de los representantes del barrio en sus comunidades. Tuvimos varias etapas, la etapa de preparación, también en las 7 rendiciones de cuentas que se planificaron en mi circunscripción, tuve participación de instituciones, de organizaciones políticas y de masa. Creo que fue un proceso de rendición de cuentas donde se pone de manifiesto la unidad. Y lo más impresionante, que rompe mi expectativa, la cantidad de participantes. Es una realidad palpable. Nosotros teníamos siempre preocupaciones como delegados por el tema de que el contexto en que se desarrolla el proceso de rendición de cuentas, un contexto un poco complejo como el que actual. Sin embargo, me impacta y es un reconocimiento además que le estoy haciendo a mi pueblo, el pueblo que represento, que es la cantidad de personas que asistieron en medio de condiciones extremas. Es necesario también decir que el pueblo se insertó y que más que un proceso de que el delegado rindiera cuentas, se convirtió en un proceso político de conversatorio, de reflexión, de debate con el pueblo sobre las situaciones que hoy está enfrentando la economía cubana, sobre las situaciones que hoy está enfrentando la vida familiar cubana. Considero que a pesar de todas esas situaciones contamos con el apoyo del pueblo para esas rendiciones de cuentas. Tengo la experiencia que de las 9 rendiciones de cuentas, en 6 contamos con el apoyo de la familia para tener una iluminación, porque estábamos en un apagón. El Barrio Unido realizó un compendio de sus preocupaciones y necesidades, al tiempo que proyectó acciones para mejorar sus problemáticas. Una práctica de genuina democracia que nace en la propia comunidad. Hay que decir que el proceso se desarrolló en una situación extremadamente difícil,
teniendo en cuenta la situación climatológica y también la situación energética. Pero no obstante, en la provincia fueron cumplidas las 3.371 reuniones planificadas. Hay que decir también que además como proceso sistemático, una vez que concluyó el tercer proceso del anterior mandato, en la provincia se adoptaron todas las medidas para arribar al mismo con un % de solución de planteamiento superior a lo que habíamos logrado en otras etapas. Así pudimos arribar al proceso con la solución de planteamiento en más del 97%. Y cuando hablamos particularmente del tercer proceso de rendición de cuentas, que fue el último que efectuamos, pues bueno, de ellos fueron solucionados el 95% de los planteamientos. O sea, que las direcciones de asamblea, los consejos de la administración y también el gobierno provincial hicieron inminentes esfuerzos para que se cumpliera con las peticiones de nuestro pueblo, el cual tenemos que reconocer también que acompañó a todos los delegados durante este proceso. Quedaron las enseñanzas y planteamientos de este proceso en un momento donde la organización, unidad e iniciativa del barrio resultan cruciales para superar las dificultades actuales. Desde Santo Espíritus fue un reporte especial de Félix Rafael Suárez para la Mesa Redonda. Bueno, indiscutiblemente el proceso de rendición de cuentas es uno de los procesos, digamos, de mayor participación popular, donde las personas tienen sus criterios, dan sus opiniones, expresan sus preocupaciones. Y a veces uno dice, bueno, esto que pasó en este proceso de rendición de cuentas, ¿cómo llega a eso? ¿Cómo trasciende eso a los órganos, digamos, de mayor relevancia en el país, que puede ser la Asamblea Nacional del Poder Popular? Estos temas que tocó la población en sus barrios, en sus comunidades, ¿podrán o serán escuchados o serán debatidos en esta próxima Asamblea? Homero. Sí, muy buenas noches. Yo creo que ha sido muy oportuno iniciar esta mesa desde aquí de la sede institucional de nuestra Asamblea Nacional con el reportaje sobre el proceso de rendición de cuentas, que como se ha explicado ha sido un proceso de los últimos tiempos, uno de los más organizados, con más resultados, a pesar de las condiciones en que fue desarrollado. Explicabas algo que es importante que nuestro pueblo conozca. Lo que ahí se plantea, además de que el delegado cumple con una función que está constitucionalmente estatuida, que es rendir cuentas a aquellos que un día lo nominaron y eligieron en un proceso democrático y participativo, también da la posibilidad de que nuestro pueblo se pronuncie sobre distintas problemáticas que hoy son muy acuciantes para nuestra gente. Y esos planteamientos, de la manera que lo expresamos, no caen en saco roto. Cada uno de esos planteamientos, uno tiene la solución de manera inmediata con la participación popular, otros requieren de inversiones, requieren de labor administrativa en la instancia municipal, en algunos casos la instancia provincial, y también algunos por la dimensión de la problemática requieren del análisis a nivel nacional. Y también eso refleja, esas problemáticas también tienen un reflejo en lo que discute nuestra Asamblea Nacional. Porque cuando analicemos ahora la agenda del periodo de sesiones, nos percataremos que la Asamblea está también en el análisis de los problemas más importantes que tiene el pueblo, de las problemáticas generales en un momento y una coyuntura bien difícil. En días pasados, previo al pleno del Comité Central del Partido, los compañeros de la dirección del partido, incluido el compañero José Luis Brochi, miembro del secretariado, hablaba del contexto en que se iba a desarrollar el pleno. Y ese es el propio contexto en que se desarrolló el proceso de rendición de cuentas y el que corresponde ahora desarrollar en la mesa, en la Asamblea Nacional. Estamos hablando de las dificultades cotidianas del pueblo que se han acrecentado, son los efectos de las medidas punitivas, efectos que se han ido acumulando en el tiempo, de las medidas punitivas de los Estados Unidos, la inclusión en la lista, también los fenómenos naturales que han afectado, los ciclones, los sismos, que indiscutiblemente han tenido un efecto directo en la vida de la población. Y todas estas situaciones van a tener un reflejo en el análisis y la discusión de los principales temas a abordar por la Asamblea. Por lo cual decimos, la Asamblea está en el centro de las problemáticas. ¿Todas se podrán resolver desde la Asamblea? Creemos que no, pero indiscutiblemente que el aporte desde todos nuestros diputados, de todas las instituciones, contribuye a evaluar esas problemáticas,
algunas de una gran complejidad, y buscar las soluciones o mitigar algunas de ellas en un tiempo determinado. No todo se va a resolver en lo inmediato, pero yo creo que cuando analicemos esta agenda nos daremos cuenta, nos percataremos, apreciaremos de cómo la Asamblea está analizando los problemas fundamentales del país, de los que aquejan fundamentalmente a nuestro pueblo. Como siempre, estará estructurada en un primer momento con el debate en comisiones y después ya comenzaría la sesión. Sí, los días 16 y 17 nosotros tendremos la reunión de las comisiones. Siempre las reuniones de las comisiones son reuniones muy ricas, tanto por la participación de los diputados como además de los representantes de las instituciones, de los organismos que participan. Hay una agenda que está compuesta por 81 temas a nivel de las comisiones, y las 11 comisiones se van a reunir. Yo pudiera hablar de algunos de los temas que están ahí para que nos percatemos, porque no todo se puede incluir en un periodo de sesión. Y también hay que entender la actividad de la Asamblea visto en su conjunto, visto en la actividad de las comisiones permanentes que coadyuvan al trabajo de la Asamblea, en la labor del Consejo de Estado y también en la propia labor de los periodos de sesión, y más todo el trabajo que permanentemente se hace desde las comisiones y de los diputados con el pueblo en las visitas parlamentarias, que dan instrumentos, que dan elementos y que coadyuvan a la preparación y al aporte que se hace en nuestra Asamblea. Por ejemplo, se va a analizar la transformación del sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país, que tiene que ver con lineamientos importantes de la política económica y social, y esto será un tema de la Comisión de Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Por ejemplo, pongo ese ejemplo. En la Comisión de Salud y Deporte, por ejemplo, tenemos una actualización sobre los avances en la implementación del sistema de cuidados para la vida en Cuba. Que es un tema reciente que también a partir de la propia actividad legislativa que se está hablando. Exacto, y además por las problemáticas que estos tienen, algunas de carácter material y otras que tienen que ver con cuestiones organizativas, de funcionamiento de las instituciones, etcétera. Bueno, se va a hacer un análisis en la Comisión de Atención a los Órganos Locales sobre el resultado del primer proceso de rendición de cuentas delegado a sus electores, porque el proceso culminó con esa participación, pero ya los consejos populares están evaluando cómo ha culminado el proceso, cuáles son los planteamientos más recurrentes, cuál requiere de un papel de la administración local, cuál a nivel de la comunidad, etcétera. Y también las asambleas municipales están culminando el análisis de todo ese proceso, por lo cual ya tenemos los elementos y la comisión va a ilustrar en un momento determinado, ya sea al Consejo de Estado o en su caso a la Asamblea Nacional, de cómo culminó este proceso. Hay otros temas, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, que está Toledo aquí, va a analizar cómo marcha el proceso penal. ¿Por qué? Porque la implementación, cómo marcha, qué hay que perfeccionar, dónde puede haber determinadas fisuras, dónde no todo está bien, ya sea en el plano normativo o en el plano de la aplicación práctica de las normas jurídicas. Por ejemplo, la Comisión de Agroalimentaria, los resultados de la atención al plan turquino y la ruralidad en Cuba. Tema cardinal. Cardinal, complejo, difícil, pero que hay que enfrentar por todos los actores, tanto del gobierno como desde la propia Asamblea. La Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior, un tema muy recurrente que tiene que ver con el cumplimiento de las directivas generales para el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, la corrupción y las indisciplinas sociales. Esos son ejemplos. Sí, exactamente, son ejemplos de algunos de los debates que se llevarán a cabo en estas comisiones de trabajo. En el ámbito de las comisiones de trabajo, como les decía, que es un complemento importante y coadyuva a la labor de la Asamblea Nacional. Esto es de las comisiones, estos 2 días, les digo, de forma general, son 81 temas. Ya los días, el día 18 comienza el periodo de sesiones como tal. Diciembre siempre es el mes en que los temas económicos centran la atención del Parlamento. En primer lugar, porque hay que aprobar el plan, el plan de la economía para el año próximo, la ley del presupuesto, el presupuesto general del Estado, etcétera.
Y aquí se incorpora, porque comenzamos con el chequeo de los acuerdos, que ya no se trata de un chequeo formal, sino que desde el gobierno, de todas las instituciones, se responden a aquellas decisiones que ha adoptado la Asamblea en el periodo anterior o de otros momentos, de otras decisiones. Y aquí se informará cómo ha sido el cumplimiento de esos acuerdos. Resalto algo en particular, no se ha esperado a llegar a diciembre para analizar el cumplimiento de los acuerdos. Hay que decir que en el mes de octubre los acuerdos fundamentales aprobados en julio, hubo un chequeo parcial de los mismos por las comisiones permanentes, participaron cerca de 200 diputados, los ministros, los principales directivos de los organismos de la Administración Central del Estado, etc. Después vendría el tema central de la mañana, que sería el estado de cumplimiento del plan de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el año 2024. Recordemos que en diciembre del año 2023 se aprobó por la Asamblea, se presentó por el primer ministro este plan, el cual ha sido objeto de análisis constante en la Asamblea, constante tanto en el Consejo de Estado como en la Asamblea Nacional. El propio gobierno, hay que decirlo también, en las reuniones del Consejo de Ministros, en las reuniones del Comité Ejecutivo, y durante el mes de julio se hizo una evaluación parcial de cómo va marchando este programa. Y ahora, después de un año, transcurrido un año, se presentará por el primer ministro como ya una evaluación más, vamos a decir, más amplia, porque es un año de trabajo, donde hemos avanzado, donde todavía nos faltan cuestiones, donde se ha implementado, qué falta por implementar, cuáles son los impactos posibles, qué podemos hoy, de cara al 2025, modificar o incorporar a ese plan de gobierno, que como se ha explicado, transversaliza toda la actividad económica y la actividad fundamental del país en muchos de los 8 objetivos que hoy se desarrollan. Seguramente se actualizarán esos objetivos. Después, como decía, los temas económicos. Por la tarde, la presentación de los objetivos y metas de la economía, quiere decir el plan de la economía, el proyecto de ley del presupuesto del Estado para el año 2025. Compañero Félix, después podrá ahondar. Y ya el 19 estaríamos incorporando en la mañana la información sobre la implementación del plan de acción de la política de atención integral a la niñez, la adolescencia y las juventudes. También debemos recordar que este plan fue aprobado también en la Asamblea Nacional en julio de 2023. Llevamos un año y tanto, y es el mismo proceso, por donde marcha, donde se ha avanzado, tanto a nivel central como a nivel territorial. Hay determinadas limitaciones en el orden material para cumplir todos los objetivos que están en el plan, pero aún así, como en unos territorios avanzan más, en otros menos, yo creo que es importante. Que él incluye también el proyecto del Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes, que será analizado también en esas bases de ese código que está dentro del plan, será analizado en una de las comisiones. Después de este tema, se incorporaría la información sobre la estrategia energética del país. Un tema que es cardinal ahora y que todo el mundo está esperando que se analice también, que se le dé un seguimiento por parte de la Asamblea Nacional. Yo creo que eso tiene que ver con la prioridad que tiene para el país. Hay quien a veces dice, eso está detenido, eso no se avanza. No. En eso hay una alta prioridad por la dirección del gobierno, de nuestro partido, y yo creo que es un momento importante para informar qué medidas se están adoptando, dónde está el proceso inversionista, dónde se avanza, cuáles son los momentos en que se puede transformar la matriz energética, que es una de las problemáticas fundamentales que tiene el país, porque apenas el 4% de la generación eléctrica del país es por fuentes renovables de energía, y por tanto nosotros tenemos que ir hacia esa transformación, y yo creo que es un punto muy importante y que tiene que ver con las preocupaciones de nuestro pueblo. Después por la tarde estaríamos en el análisis de la información del gobierno provincial de Artemisa sobre la recuperación de los efectos de Rafael. Recordemos que había inicialmente en julio se aprobó que rindiera cuenta la provincia a partir de la situación que se dio con el huracán Rafael. Bueno, la provincia va a informar cómo marcha esa recuperación. Y ya para el día 20 más o menos, ¿qué es lo que quedaría ya para...?
Bueno, tendríamos antes en la alta fiscalización el Instituto de Recursos Hidráulicos, que también es de los temas más importantes y que preocupa a la población por las dificultades con el suministro de agua, los problemas que tiene, lo que hemos hecho. Ya el día 20 estaríamos ya en la actividad legislativa propiamente, estaríamos, que Toledo se va a referir a ello, el proyecto de ley del notariado, el proyecto de ley del ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, y, bueno, las demás cuestiones que tienen que ver con la actualización del cronograma legislativo, la ratificación de los decretos, leyes y acuerdos, y otras decisiones que serían, vamos a decir, más instrumental sobre acciones de control que debían de realizarse en el semestre que viene. De forma general, insisto, una agenda centrada en problemas que afectan directamente a la población, que se analizarán buscando las soluciones que puedan resolverse en lo inmediato o a mediano o largo plazo, con la participación de todos y con el aporte de nuestros diputados. Ya ustedes conocieron una agenda bastante apretada en estos días que vienen de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero si quiere conocer, tener detalles del proceso legislativo, o sea, del cronograma legislativo, cómo va, qué leyes se van a aprobar en esta próxima sesión de la Asamblea, acompáñenos acá en la mesa redonda. Vamos a ver un reportaje de cómo marcha la recuperación en la provincia de Artemisa y enseguida regresamos al programa. La empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, asume en Artemisa la fase final de las labores de recuperación en sus infraestructuras luego del paso del huracán. Ya nosotros nos encontramos recuperados en la telefonía móvil a más de un 99%. Prácticamente ya tenemos recuperada la telefonía móvil en nuestra provincia. Y en cuanto a la telefonía fija, todavía nos quedan un grupo de servicios que están afectados fundamentalmente por el cable, pero estamos más de un 98% de recuperación en cuanto a la telefonía fija. Esto ha sido uno de los temas más complejos que hemos tenido, porque los cables que están tendidos han sido muy afectados tanto por tejas como por árboles caídos sobre la ruta, y eso indudablemente requiere un poquito más de tiempo de recuperación, pero de manera general yo creo que la provincia se ha venido recuperando fuertemente gracias a la ayuda y a la colaboración de todos los trabajadores de nuestra empresa de ETEXA. Desde Camagüey para acá hemos tenido toda la colaboración. Ayer mismo se despidieron un grupo de compañeros que aportaron su granito de arena en la recuperación nuestra, y bueno, por supuesto los artemiseños están muy agradecidos por el trabajo tan profundo que han hecho estos compañeros, y bueno, todavía continuamos trabajando para dejar restablecido totalmente. Incluso tenemos pensado que la provincia quede en mejores condiciones que antes del paso del huracán. Los trabajadores de comunicaciones de ETEXA, de Radio Cuba, han hecho un trabajo meritorio y nosotros tenemos mucho orgullo por eso, y le decimos al partido, a las autoridades del partido, del gobierno y al pueblo de Artemisa que siempre van a poder contar con todos los trabajadores del sector de comunicaciones cuando lo necesiten, y siempre podemos estar al lado de ellos para desarrollar la transformación digital en la provincia. También la agricultura traza estrategias para agilizar labores de preparación de tierra y siembra de cultivos de ciclo corto para su comercialización al pueblo del territorio y de La Habana. Nos hemos dado a la tarea, a partir del paso del huracán y un apoyo del gobierno central con el tema del combustible, de algún nivel, no lo que necesitamos, sino un nivel que nos da a impulsar la tarea. Nos planteamos cerrar el mes de diciembre con la campaña de frío cumplida hasta esa fecha, y terminar febrero también con el cumplimiento de la campaña de frío, que son 4.803 hectáreas que tenemos de siembra, e ir recuperando las áreas existentes que teníamos de plátano, de yuca y de otros cultivos de hortalizas y demás, de manera de dar una respuesta a la alimentación del pueblo, tanto en fin de año como en los primeros meses del año 2025. Para ello ya comenzamos también la siembra de papa, que vamos a sembrar 150 hectáreas. En el día de hoy comenzamos la siembra en la finca El Mamey, y también eso garantiza que en el corto plazo podemos estar ya dándole una satisfacción a nuestro pueblo con este producto. Interesado en constatar qué se hace para agilizar la producción de cultivos varios, el viceprimer ministro de la República de Cuba, Jorge Luis Tapia Fonseca, visitó la finca El Mamey, perteneciente a la empresa agropecuaria de Guira de Melena. Voy a sembrar 26.8 hectáreas de papa, y aparte de eso tengo 13 hectáreas de malanga y 13 más que se van a sembrar de boniato próximo la semana que viene ya. Ya quedaría sellada la máquina completa, que son 4 caballerías. Y ese programa se viene cumpliendo, y yo creo que también hay que decir que se está sobrecumpliendo. Y hay un programa intenso de sembrar la papa antes de que termine el año, alrededor de unas 400 hectáreas, y bueno, seguir hasta el 28 de febrero, que podamos tener
prácticamente la campaña de frío cumplida a pesar de las afectaciones que dejó el huracán. Hay un intenso trabajo en la provincia. Agilizar la producción de viandas y hortalizas, prioridad en esta provincia de cara a 2025. Desde Artemisa, Jorge Félix Lavandera y José Luis Guía, especial para la Mesa Redonda. Y sin duda alguna el ámbito legislativo ha ocupado un buen espacio del trabajo habitual de nuestros diputados en estos últimos años, desde la aprobación de la nueva Constitución de la República. Toledo, coméntanos un poco qué leyes se llevarán, digamos, a votación, a aprobación por los parlamentarios en esta sesión y qué importancia tiene para completar o para seguir completando este proceso legislativo, este cronograma legislativo que ha tenido el país en los últimos años. Buenas noches. Como se refería Homero, en el orden del día de la Asamblea se propone inscribir la discusión de dos leyes. Una ley referida al notariado, un proyecto de ley del notariado, que derogaría lo que es actualmente la ley 50 de las notarías estatales de 28 de diciembre del año 84. Como hemos visto ya por esta fecha, esta es una institución que requiere ser ajustada a los cambios constitucionales que se han desarrollado en el país, y además esta ley del notariado es una ley mucho más extensa, mucho más precisa, mucho más normativa de la gestión de los notarios. Se fortalece el tema referido a los derechos y deberes de los notarios y el régimen disciplinario con relación a los mismos. Pero algo muy importante que va a establecer esta ley es que va a verticalizar la función notarial en el país. Es decir, actualmente las notarías tienen subordinaciones a los gobiernos locales y la práctica nos ha enseñado la necesidad de verticalizar esta actividad con vista a incrementar la calidad de la gestión y garantizar una labor más eficiente de servicio al pueblo. De ahí que esta ley va a establecer entonces que las notarías se subordinan ahora directamente al Ministerio de Justicia. El ministro va a tener facultades no solamente para habilitar los notarios, sino para también sustituirlo, demoverlo en sus cargos. Y además, otro aspecto muy importante, esta va a ser una entidad autofinanciada a partir de los recursos que la misma logra obtener, que son varios millones de pesos, y eso le va a permitir autofinanciarse y además hacer aportes al Estado como ha venido haciendo. Se atempera a los tiempos que estamos viviendo. Y se atempora a los cambios que en la economía vamos marchando. Es decir, esta va a ser una ley muy importante. Téngase en cuenta que la vigente ley a la que hice mención, la ley 50, tiene 35 artículos y esta tiene más de 200, o sea, cerca de 200. O sea, eso da la magnitud de la normatividad que tiene la norma que estamos proponiendo aprobar. Y la otra es un proyecto de ley del ejercicio de la abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Una norma muy importante que va a derogar el decreto ley 81 del año 84 que regula esta temática. Como verás, se eleva el rango de la ley que lo regula y va a precisar de igualmente todo el tema de derechos y deberes del abogado, el ejercicio de la abogacía. Va a precisar un tema muy importante para ejercer la abogacía. No solamente usted tiene que estar incorporado al bufete colectivo, sino que usted puede desempeñarse en otra entidad del Estado y previo cumplir los requisitos, que si usted cumple los requisitos que la propia ley establece, pues usted puede, como hoy funciona, ejercer la abogacía, pero la ley lo va a pautar, lo va a regular adecuadamente, y esta norma, además, junto con la que he dicho del notariado, va a ir cerrando un ciclo de perfeccionamiento y de adecuación institucional de los principales actores que tienen una incidencia muy manifiesta en la actividad jurídica del país. Y en el caso del cronograma legislativo, ¿cómo marcha en sentido Quería general? decirte antes del cronograma legislativo que estas dos leyes ya se inició el proceso de discusión y análisis con todos los diputados. Es decir, el presidente de la Asamblea Nacional, haciendo uso de las facultades que le concede la ley, dispuso que los días 6 y 7 próximos pasados se iniciara un proceso de discusión de estas normas que ya están hace ya un tiempo considerable en poder de todos los diputados, en el que ya trabajamos en ganar los consensos, en ir buscando acuerdos que nos permitan
una solvencia y una buena marcha en el proceso de la Asamblea. Por ejemplo, en la ley del notariado, en este proceso de discusión, se manifestaron 16 propuestas de modificaciones, cambios, etcétera, de los cuales se aceptaron 13 por la pertinencia de los mismos. Y en el caso de la ley de la abogacía y la organización de bufetes se manifestaron 21 propuestas de cambio, de las cuales 11 fueron aceptadas e incorporadas a las leyes. Es decir, ya el proceso de trabajo con estas leyes se ha iniciado y nos permite entonces llegar al momento de la Asamblea con mejores condiciones. Esto lo resalto siempre que vengo aquí porque hay una tendencia en algunas personas a decir que las leyes no se discuten en la Asamblea. No, es que esto va un proceso previo de preparación y de discusión con todos los diputados del país. Y sobre el programa legislativo, el cronograma legislativo, te puedo decir lo siguiente. Es de destacar que desde que entró en vigor la Constitución de la República, el 10 de abril del 2019, hasta diciembre del 24, es decir, a este diciembre, incluidas estas dos leyes, si se aprobaran por los diputados, se aprobarían 50 leyes en el país. 50 leyes en el país. Y además se han aprobado 113 decretos leyes. Es decir, que eso hace un total de 163 normas de rango superior que ya el país ha ido aprobando, que cumplen el objetivo cardinal de garantizar las perspectivas de la Constitución, irle dando desarrollo a esas perspectivas y a su mejor implementación. Precisamente en el año 2024 se tenían previstas 17 leyes. Se han aprobado 9, incluyendo y quedaron 8 pendientes. 8 leyes de alta complejidad en su redacción y necesita y ha indicado la necesidad de seguir trabajando en la redacción de la misma, en la inclusión de criterios, en consultas especializadas que se hacen, y en esas tenemos, por ejemplo, el Código de Trabajo, la propia Ley de Empresas, el Código de Contravenciones, el Código de la Niñez y Adolescencia y Juventudes, que aquí se ha hablado, la Ley de Registro Civil, la Ley Tributaria, una Ley de Posesión y Uso de la Tierra y la Ley de Administración Central. O sea, que no significa que estas leyes no se van a aprobar, sino estas leyes se incorporan ahora, se incorporan al cronograma de los años. Y entonces se está proponiendo en este ejercicio de actualización del cronograma legislativo que hacemos todos los años, porque el cronograma no se puede ver como una camisa de fuerza. Es decir, el cronograma es una pauta para la acción y el trabajo legislativo, pero después cuando usted lo va a desarrollar, se producen cambios. Por ejemplo, inicialmente estaba inscrita una ley de aduana y cuando la estuvimos analizando en los grupos de capacidad legislativa, consideramos que no era necesaria una ley, que podía ser un decreto ley, y así hay otras normas que se han ido modificando. Y para el año 2025 se propone aprobar 14 leyes, dentro de las cuales están algunas de estas las que hice mención, y 12 decretos leyes. Para el año 2026 se están proponiendo 11 leyes y para el 2027 12 leyes. O sea que todavía la Asamblea Nacional va a tener bastante trabajo legislativo por delante. Una actividad muy intensa a desarrollar en todos los años y yo creo que incluso terminado este mandato se quedará todavía una buena tarea por desarrollar para lo que suceda. Muchas gracias, Toledo, por estas precisiones, y uno de los momentos más importantes que vamos a tener en esta Asamblea Nacional va a ser la alta fiscalización al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Vamos a ver las precisiones sobre este tema y enseguida regresamos para hablar sobre uno de los, digamos, de las comisiones más calientes, más candentes en estos momentos, que es la de Economía. Desde el 16 de diciembre de 1999, hemos sido espacio para la información y el análisis de los más importantes acontecimientos de Cuba y el resto del mundo durante un cuarto de siglo. Más de 6.000 emisiones con la opinión de reconocidos intelectuales y especialistas cubanos e internacionales. Yo he participado muchas veces de la mesa, me encanta estar ahí y siempre con mucha libertad de expresión, de observación, de subrayar puntos críticos, incluso con la Revolución Cubana. Y creo que este fórum es un fórum de mucho alcance en la población de Cuba y fuera de Cuba también. Mucha gente acompaña la mesa redonda. 16 de diciembre, aniversario 25 de la Mesa Redonda.
Más allá de la noticia. Entre ciclones y contingencia energética, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba se mantiene trabajando según su cronograma. Así lo demuestra el proceso de alta fiscalización realizado durante 2023 y hasta el primer semestre de 2024 al Instituto de Recursos Hidráulicos. Y bueno, ya los diputados partieron de reunirse con las delegaciones provinciales y de ahí se realizó un programa de trabajo en cada uno de los municipios y los diferentes territorios. Se visitaron todas las obras que se estaban ejecutando, todos los lugares con problemas, y eso nos permitió contactar con más de 4.500 personas. Cuando este 16 de diciembre inicia el cuarto periodo ordinario de sesiones del Parlamento cubano, los diputados podrán conocer más sobre el ejercicio integrador que expone las acciones que se hacen en el país para satisfacer las demandas del pueblo. A los órganos y organismos de la Administración del Estado le pedimos información de cómo el Instituto cumple con las políticas de las cuales ellos son rectores. Todo eso nos permitió, de conjunto con los informes que envían los diputados, ya confeccionar el informe de la alta fiscalización. Ese informe, también una primera variante, el presidente de la Asamblea lo discute con el Instituto, con el organismo, y de ahí ya se realizan las adecuaciones para lo que se va a presentar en la Asamblea el próximo día 19. Aunque el informe será presentado ante la Comisión de Industrias, son 4 las encargadas del proceso de alta fiscalización: los asuntos económicos, educación y constitucionales y jurídicos. Sí, en los aspectos positivos que se presentan en el informe y en los aspectos negativos está también la voz del pueblo. O sea, ahí con lo que recogieron los diputados, las insatisfacciones que pueda tener la población, y también están, por supuesto, la satisfacción que tienen de todas aquellas personas que no han tenido agua y que hoy la tienen con el cambio de la matriz energética, las bombas que se están montando. Sí, en sentido general se recogen todos los aspectos positivos, todas las satisfacciones y insatisfacciones de la población, y el Instituto está de acuerdo con cada una de las cosas que se le señalan en el informe. Una evaluación necesaria y ajustada al momento que vive Cuba. Especial para la mesa redonda, Laura Prada, Ideas Multimedios. Bueno, ante el complejo escenario económico que está atravesando el país, ¿cómo no hablar entonces de economía? Vamos a conocer un poco cómo es el trabajo que se desarrolla en esta comisión, cómo son los debates, Félix, porque a veces las personas dicen, bueno, es que a veces no veo que se reflejen los principales temas, las principales preocupaciones, pero vamos a hablar cómo es esto y qué temas, digamos, van a ser más trascendentes en este periodo ordinario. Sí, muchas gracias, Oscarito, a ti, al equipo de realización, a nuestro pueblo, a los televidentes, a los radioyentes que sintonizan este importante programa de información y de debate de la televisión. Creo que es importante que abordemos este tema y además, no solamente, quiero aclarar esto, los temas económicos se abordan solamente en la Comisión de Asuntos Económicos. Todas las comisiones, 11 que tiene el Parlamento cubano, abordan temas económicos en lo que le corresponde. Es decir, la Comisión Agroalimentaria, todo lo relacionado con la agricultura, con la industria alimentaria, con la parte de la agricultura cañera y la parte azucarera, discuten también temas económicos. Es decir, que todas las comisiones discuten. En la comisión nuestra se concentran en lo fundamental los temas, digamos, que son de los organismos globales de la economía, que tienen un impacto y transversalizan toda la economía y tienen un impacto en todo nuestro pueblo. Vamos a ver diferentes temas. Es decir, esta comisión no es una comisión solamente de expertos, porque algunos se creen que es una comisión de expertos, es una comisión de diputados, que tiene 68% de diputados de base, incluyendo 3 presidentes municipales, que algunos creen que esto es una debilidad. No, esto es una fortaleza, porque todos estos 68, que son 25 diputados de los 35 que componen, tienen una vivencia extraordinaria de los problemas económicos que discutimos, porque lo discuten en sus territorios, en sus asambleas municipales. El plan de la economía no viene de arriba, el plan de la economía nace de abajo y es la sumatoria de todos los planes de todos los municipios y de los organismos. Por tanto, es un plan que todas estas personas, todos estos diputados, estos 25 diputados lo discuten
muy en detalle. Y que realmente hay un intercambio con las autoridades que tengan que ver con estos temas. O sea, no es que solamente se vaya a consumir una información, sino que a partir de la propia experiencia en cada localidad los diputados dicen su realidad. Exactamente. Entonces, este es un tema. Nosotros el primer tema o el primer punto que vamos a discutir el primer día, el día 16 a las 9 de la mañana, es el tema del plan de la economía para el año 2025. Es decir, es un estimado de cómo debemos cerrar este año, pero el fuerte es que vamos a tener como plan en el año 2025. Nosotros ya tenemos un monitoreo que se ha hecho por la Comisión, digamos, de Atención a los Órganos Locales de este proceso cuando se discutió en julio como anteproyecto de plan en todos los municipios del país, igual que el del presupuesto del Estado. En todas las asambleas municipales discutieron este anteproyecto ya, y hay una opinión, un criterio a partir de toda la información recogida que ha sido un proceso superior al del año pasado, inclusive en calidad, y que ha habido mucha mejor preparación y participación de los delegados en cada uno de los municipios sobre este proceso. Yo creo que esto es importante que se conozca porque no es algo que vamos a discutir ahora ahí, sino que ha venido un proceso de discusión desde la base que son en los municipios. Este plan que se nos presenta es un plan que se está haciendo en condiciones complejas de muchas limitaciones de la economía, con altos precios en el mercado internacional de muchos de los productos que nosotros importamos, que son necesarios, y que todas las limitaciones que tenemos con el combustible, las limitaciones que tenemos con el sistema eléctrico-energético nacional, que limitan la producción y la realización de la economía, porque cuando a la población le quitamos la corriente o se le produce un apagón por por problemas de generación, por problemas con el combustible, a la actividad económica se le ha quitado hace rato y en mucho mayor cantidad de tiempo. Es decir, que todos estos problemas, a la afectación mayor, claro, para tratar de proteger a la población, se afecta primero la actividad económica, pero esto impacta negativamente. Este plan que se está proponiendo tiene 6 objetivos fundamentales que priorizan todo un grupo de actividades. Lo vamos a discutir y tiene además propuesto un grupo de metas que están en correspondencia con los resultados que se quieren alcanzar en el periodo. Eso es un primer tema que vamos a debatir. Sobre esto nosotros haremos un dictamen que discutiremos en la comisión de las cuestiones que consideramos deben atenderse prioritariamente o lo que se considera allí en el debate, y se lo propondremos a la Asamblea Nacional, que en definitivamente es el que aprueba el plan de la economía del año siguiente. El otro tema importante que vamos a ver es el presupuesto del Estado. Este también ya tuvo un amplio debate en las asambleas municipales como anteproyecto en el mes de julio. Igualmente, inclusive, importante que se ha logrado algo, todavía no es todo lo que queremos, pero se ha avanzado mucho en que los diputados conozcan y los consejos populares qué inversiones se van a hacer allí, qué recursos se destinan a esos territorios o a esos lugares, qué actividades se van a atender prioritariamente, y han tenido una participación, y yo creo que esto es importante, con relación al presupuesto del Estado. El presupuesto del Estado este año tuvo un déficit muy alto, marcado, donde se hizo un trabajo muy detallado y forma parte de las prioridades del gobierno y se ha atendido también por las asambleas municipales, y ha habido una reducción significativa del déficit presupuestario, que eso no se ve a veces en el plato, no se ve, como decimos, en el plato de la gente, pero realmente sí tiene un impacto en corregir las distorsiones que tenemos en los indicadores macroeconómicos, y eso es importante. Y el presupuesto del año que viene todavía se está presentando también con una ligera tendencia también a seguir disminuyendo este déficit presupuestario. Y se presenta también un presupuesto que lo vamos a debatir con un superávit de cuentas corrientes, que eso también es muy importante en las distorsiones porque tiene que ver con la emisión monetaria y demás. Es decir, que es un presupuesto que vamos a debatir, que vamos a discutir y que tendremos los resultados. De esto elaboramos también un dictamen que presentamos sobre las principales cuestiones que discutamos allí y lo presentamos a la Asamblea Nacional. Un tema que quería referirme, que lo vamos a debatir como política, o sea, un proyecto de la política del Código del Trabajo. Vamos a hacer un debate, ya esto tenemos experiencia, lo hicimos en otro momento, con otras leyes, y aquí junto con la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos debemos discutir la propuesta de política para el Código del Trabajo.
O sea, primero se aprueba una política y después es que se llevaría... Se lleva y se discute con los diputados y las consideraciones se tienen en cuenta, si hay que modificar, cambiar, para después constituir. Lógicamente, aquí estamos considerando que después de aprobada esta política hay que discutir el proyecto de Código del Trabajo con los trabajadores. Y eso también lo vamos a proponer y lo debemos realizar en el primer semestre o en el primer trimestre del año. Tenemos que someterlo a votación y a consideración de la Asamblea, pero las proyecciones son discutirlo en el primer semestre, este Código del Trabajo, que va a ser muy importante. Hay otros dos temas muy importantes que vamos a discutir el segundo día, y está relacionado el primero con la situación de los principales rubros exportables y la inversión extranjera. Un tema cardinal para la generación de divisas del país. Exactamente, a partir de que la divisa o la escasez o las limitaciones de divisas son el principal problema que tiene la economía. Entonces el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera tiene que presentar una evaluación, cómo ha marchado eso, cuál es lo que nos proponemos para el año que viene y adoptar un grupo de decisiones relacionado con el tema de esto. Es un momento complejo porque se afecta no solamente a la producción del consumo, sino también la que exporta cuando tenemos todos estos problemas de limitación. Y un cuarto tema importante es el tema de la bancarización. Esto es continuidad. Nosotros ya lo discutimos en julio, nosotros ya vimos con la ministra del Banco Central, hay que ver por dónde anda este tema de la bancarización. Un tema bien comentado por la población. Muy bien comentado por la población y tiene que participar porque aquí el tema de bancarización no es utilizar canales electrónicos o efectivos, es utilizar lo que realmente... es un cambio cultural. Es un cambio también que tiene que ver con la mentalidad, con la cultura de las personas, de utilizar esto, pero que sea opcional a lo que puede y debe realizar. Además es necesario para la economía del país porque hay un grupo de cosas que se mejoran aquí con el tema de la emisión monetaria y demás. Y también vamos a ver un tema relacionado con un control concurrente que realizó la Contraloría General de la República a la elaboración del presupuesto. Esto nos da elementos para cuando vayamos a discutir el presupuesto, ver un grupo de problemas también que han estado presentes en la elaboración y que tenemos que corregir porque tenemos que lograr que nosotros hagamos y aprobemos presupuestos robustos, presupuestos con calidad, bien hechos, y que hay muchas insuficiencias todavía que hay que atender y lo vamos a discutir con toda la prioridad y con todo el valor. Quiere decir que estos temas son muy importantes y además están muy vinculados con el pueblo, todos estos temas. Con la vida, realmente. El presupuesto del Estado es el instrumento más importante de redistribución de la riqueza nacional. Así mismo, son temas que no se pueden ver desligados de la vida real de la cotidianidad, porque muchas veces cuando escuchamos sobre estos temas la gente piensa, bueno, son cosas macro que se quedan arriba y sin embargo son los que cada día nos moldean la vida de la realidad económica del país. En los últimos minutos, Homero, se los dejo a usted. ¿Qué más podemos decir, qué más podemos adelantar a la población sobre este ejercicio de democracia popular que es la propia Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que se ha hecho una explicación de los temas fundamentales. Yo partiría de una cuestión que nosotros los diputados revolucionarios cubanos tenemos bien adentro, que es la responsabilidad que tenemos ante nuestro pueblo. No todo lo que analiza la Asamblea Nacional puede pensarse que se va a resolver porque se analizó en la Asamblea, pero ahí está la palabra, está la manera de enfocar de nuestros diputados en la búsqueda de las mejores soluciones. Y no solo lo hacemos dentro de la Asamblea, sino también se exige, participan, contribuyen el resto de los organismos que van allí de un modo u otro, ya sea mediante un acto de fiscalización, de control, una información, y eso yo creo que es trascendente. En momentos complejos como este, la Asamblea Nacional no está de espaldas a las problemáticas del pueblo, comparte con el pueblo la composición también de nuestra Asamblea, que es, hay quien lo ve en sentido negativo y es al contrario, es una fortaleza, porque ahí en nuestra Asamblea, hasta en un 50%, están delegados de base. Esos que están allí directamente con nuestro pueblo, esos que allí rindieron cuenta recientemente a sus electores. Y tenemos toda esa vivencia, la compartimos y también buscamos las vías, los medios y los modos para, en unos casos, mitigar
encontrar soluciones y en otro también aportar ideas, sugerencias, que es lo que se puede realizar desde la Asamblea, y exigir también lo que cada una de las instituciones le corresponde. Yo creo que estar a la altura de estos momentos es difícil. Las expectativas de nuestro pueblo ante todas las decisiones que se adoptan también son altas. Y por supuesto, ven en su asamblea a su órgano de representación aquellos que le representan también como un instrumento de su parte. Y nosotros tenemos que ser fieles a esas expectativas, a esa responsabilidad que tenemos con nuestro pueblo. Yo creo que ese sentido. Pero cuando uno analiza los temas, la manera en que se discuten, los temas que se llevan por las comisiones, el seguimiento que se le ha dado, aún con las limitaciones, porque no pensemos que esto es perfecto. Nosotros tenemos también muchas insatisfacciones, imperfecciones en la labor de la propia Asamblea, de nuestras comisiones, que creemos que podemos seguir perfeccionando, pero indiscutiblemente que nos inspira ese compromiso de responderle al pueblo en todo lo que sea posible. Una Asamblea Nacional que, como decía Homero, tendrá una extraordinaria responsabilidad social a partir de la compleja situación económica que vive el país, que por supuesto nuestros diputados en su mayoría y que son parte de este pueblo evidentemente tienen esa responsabilidad de llevar esa voz popular a lo que se está discutiendo en las altas esferas de la política y de la economía del país. A usted les recomiendo la próxima semana no despegarse de los medios de comunicación, ver también, seguir las cuentas oficiales de la propia Asamblea Nacional para que tengan minuto a minuto la información que trasciende sobre estas temáticas y también aportar con su opinión acerca de estas importantes problemáticas, estos importantes temas que se llevarán a debate en este órgano legislativo. A usted le agradezco por su compañía, por la sintonía, a mis panelistas también en la noche de hoy por acompañarnos y nos despedimos con las imágenes del día. El festival, con la 45 edición del Festival de Cine de La Habana nos acompaña por estos días en la ciudad y bueno, qué mejor que dedicarle estas imágenes para despedir nuestro programa. Hasta un próximo encuentro.